Prosiguiendo con la temática en cuestión. Vistos estos elementos que hacen revelar una caracterización de un evento histórico que puede configurar un tipo penal, perseguible y punible, también desde el aspecto normológico, axiológico y valorativo, la sociedad ha fijado a esa tipicidad límites, ya que los límites no solamente están descritos en los elementos de las conductas penalmente relevantes, sino que esos límites también se reflejan por ese proceder, por esa acción u omisión, y de allí que a la acción u omisión puede ser esta dolosa, culposa u omisión dolosa. Cuando hablamos de dolo, implica de que actúa con dolo la persona que tiene el designio positivo de causar daño. Ese designio positivo de saber, querer el efecto y el resultado de la lesión al bien jurídico protegido, de adecuar su conducta a la prohibición legal del deber jurídico de no perpetrar tal o cual infracción. Es prohibido, pues, acceder sexualmente contra la voluntad de otra persona. No es prohibido el acceso sexual. No se prohíbe el acceso sexual con violencia si este es permitido. Al legislador le interesa la carestía exclusiva del consentimiento. Y para que le interese esto, tal conducta tiene que ser con intención positiva de afectar ese bien jurídico protegido. Llámese indemnidad sexual, llámese libertad sexual en el ejemplo propuesto. Este dolo solamente llega entonces a reflejarse con una consumación máxima de todos los elementos o presupuestos que componen el tipo penal. Porque si el designio positivo de causar daño va más allá de lo deseado, se llamará preterintencional esta clase de infracción. Y es preterintención la persona que realiza una acción o omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar y será más grave que aquel que quiso causar y se sanciona de manera diferenciada. Es así, la persona que va con la intención positiva a lesionar a otro y producto del golpe o de acción de lesionarle un brazo, un hombro a otro ser humano, se provoca un evento extra y producto de ese golpe sufre un ataque neurístico que le ocasiona la muerte, pues más allá será una preterintención. A veces la misma norma establece las clases o los delitos preterintencionales y de otra manera a veces la norma lo deja de manera abierta para a través del derecho de la parte general fusionarla con los delitos en particular. Es decir, la directriz global para todas las infracciones está también diseñada para impactar en el catálogo específico de los delitos en particular. Pero no solamente se persigue lo que ha sido perpetrado con dolo, pues hay otras conductas que son culposas. Y actúa con culpa quien infringe un deber objetivo de cuidado. Este deber objetivo de cuidado, por un lado, debe estar reflejado en la norma, por otro lado, está reflejado en su deber de prevención, que personalmente le corresponde a esta individualidad humana, produciendo un resultado dañoso por falta de esta previsión, de este deber objetivo de cuidado, por ese evento que puede vencer, genera un resultado. Y esta conducta es punible cuando lo tipifica como infracción en el sistema integral penal. Si no está tipificado como infracción, puede ser cualquier otra circunstancia, menos esta. Pues visto el principio de taxatividad, no puede describirse elementos extra normológicos para sancionar una conducta. Lo axiológico es previo a lo normológico. Lo axiológico influencia en lo normológico para ser puesto en marcha acorde a lo valorativo. Primero tiene que existir la norma producto de ese consenso axiológico social. La omisión dolosa, por otro lado, describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante.
Todos en un momento pueden estar en la posición de garante y en otros momentos por obligación legal. El policía que estando, el guardia de seguridad que no evita el asalto y prefiere ser un espectador más, perpetra pues una omisión dolosa. Hay una cuestión que se entraña desde estas configuraciones dolosas, culposas u omitivas dolosas, que ha transitado durante la historia y en el desarrollo del humano. No hay que olvidar un norte. La norma es un complejo reparto de atribuciones y disposiciones o prohibiciones, que da ventajas, beneficios o limitaciones. Estas ventajas, beneficios o limitaciones se encaminan a proteger bienes supremos, bienes consensuados y aceptados socialmente. Así, un deber fundamental del Estado está preservar y proteger inmanentes derechos de las personas. Una de estas formas o manifestaciones de protección de estos inmanentes derechos de las personas es el catálogo penal. Son muchas las maneras en que el Estado protege y preserva. Es así que a través de la tipicidad penal protege el derecho a la vida, prohíbe la inviolabilidad de la vida. A través del catálogo penal protege el derecho a la propiedad, a la libertad, etc. En el contexto de estas prohibiciones o este conjunto de repartos, estos repartos son aceptados globalmente. De allí que los tipos penales son conocidos por una sociedad cuando son difundidos. No debe confundirse a este exceso o abusivo conocimiento sobre entendimiento como que filtra hacia la mente humana de manera automática el conocimiento de que algo es infracción. Pero todo ser humano tiene un concepto valorativo de lo que está bien o lo que está mal. Sumado a esto, este concepto valorativo tiene una influencia sociocultural, y esta influencia sociocultural hace que se refleje la relevancia de la protección del bien jurídico protegido. En consecuencia, ¿cómo denominar una conducta si esta es dolosa, culposa o omisión dolosa? Me quiero referir pues de manera específica a ciertos ejemplos que pueden sonar extremos. La sociedad ecuatoriana, como el resto de sociedades andinas y americanas, repudia y sanciona el delito de violación sexual, el acto sexual con violencia sin consentimiento. Lo sanciona penalmente y entiende que ese acto no puede ser perpetrado por el agente, por el sujeto activo, de otra manera que no sea la dolosa. Y puede haber otro partícipe en la infracción que puede ser un cooperador, un colaborador, pero tiene figuras específicas. Ciertas sociedades originarias y ancestrales no configuran de la manera como comprende la sociedad cultural al delito de violación. Así, por ejemplo, se dice que hay sociedades ancestrales originarias, ya sea en el Amazonas o en los Altos Páramos, lugares alejados, donde constituye el acto de tener actividad sexual con una persona menor de 14 años por la persona más anciana del grupo, como un acto de solemnidad acorde a sus raíces culturales. Aquí en la ciudad, este acto es reprochable socialmente, pero es reprochable social y culturalmente y jurídicamente sancionable. Es un presupuesto que merece la punibilidad del injusto culpable, pero dentro de la circunscripción territorial indígena, que un parangón de esto, Ecuador, en su artículo 1 de la Constitución de su República, establece que el Ecuador es un Estado plurinacional, multiétnico, y respeta esa territorialidad indígena, y respeta esa normativa indígena, y respeta esas culturas ancestrales. Y dentro de esa concepción cultural ancestral, no hay dolo en tal actividad, mientras que el catálogo del COIP establece que es delito cuando se tiene un acto sexual
con una persona menor de 14 años, ya por cuanto la presunción legal establece de que la persona menor de 14 años de edad no tiene capacidad de decisión, por lo tanto es un acto sin consentimiento. Mientras que en el enfoque sociocultural de esa territorialidad indígena, dentro de esa jurisdicción, el evento queda silenciado por la misma sociedad y la misma cultura. El evento es aceptado por todos los miembros, y al ser aceptado por todos los miembros no puede llamarse dolo, no puede llamarse ni culpa. Para ellos es un deber preservar su cultura, pero si esto llega a conocimiento de la sociedad mayoritaria, puede llegar a ser punible y perseguible. Son uno de los aspectos que puede engendrar una conflictividad social incluso, pues en el efecto de una efervescencia de la pluralidad indígena no existe ni se ha delimitado cuáles son los rangos o los valores de la apreciación de los bienes jurídicos protegidos. En consecuencia, siendo como lo es difundida la norma penal, en el caso ecuatoriano, para todo el territorio nacional, en el momento en que un médico, un profesional de la salud, llegue a determinar rastros de que una niña menor de 14 años haya sido accedida sexualmente, por más aceptación grupal o social que haya del núcleo o del grupo, tiene la obligación jurídica de informarlo a los órganos de investigación penal. Y es allí donde la Fiscalía entrará en acción, es allí donde se investigará, es allí que por más levantamiento humano social se castigará. Pero si este acto queda como un hecho aceptado socialmente y no llega a ser revelado por ninguno de los medios a ninguna parte, queda, como en muchos casos se dice, salvado y sacramentado bajo la excusa de la ritualidad o del concepto sociocultural. Entonces, para que una conducta sea dolosa en realidad, ese designio positivo de causar daño tiene que estar dentro de esa conciencia y de esa voluntad de causar daño. Pero me dirán entonces, no podría ser perseguible porque no podría ser perseguible, no podría ser punible esta persona mayor que ha accedido sexualmente en una persona menor de 14 años. Esas personas, esas sociedades pueden estar conociendo de que es infracción y por ello mismo la mutua actividad de silenciar o de callar o dejar tal evento dentro del círculo de su comunidad persiste y perdura, porque saben muy bien que si lo difunden o lo hacen público, llega a ser sancionable. Entonces el aspecto del dolo, la culpa y la omisión dolosa tienen una dimensión sociocultural. Esta dimensión sociocultural axiológicamente aceptada de que es malo el acto, axiológicamente y socialmente reprochable, exige la punibilidad y revela y establece el lindero del bien jurídico protegido, porque a través del bien jurídico protegido el Estado protege a toda la sociedad. Es un intento, por una parte, un intento positivo desde la afirmación más optimista. Es un intento, un mecanismo de preservar valores y derechos inmanentes. Por otro lado, no hay que olvidar ni pecar dentro de la ingenuidad de que también el derecho penal puede ser utilizado como un instrumento de dominación social, pues el derecho penal pueden los estados y los gobiernos a través de esta configuración jurídico-normativa sancionar a determinados grupos por su condición social. ¿Qué implica esto? Que cuando se utiliza el derecho penal como instrumento de persecución, llega a discriminar a los sujetos. Pues, un ejemplo vivo puede ser que en cualquier realidad latinoamericana, por ejemplo, en barrios periféricos o zonas de suburbios, se persiga penalmente de manera directa. Un ejemplo clásico podemos encontrar, como en Ecuador, el hecho de estar libando en la vía pública. Si usted está libando en la vía pública con un traje informal, el encargado de preservar la ley y los guardianes encargados de controlar el no cometimiento de delitos, y usted se encuentra en un barrio suburbano,
Al pasar, lo primero que realizarán es un cacheo. Este cacheo significará una revisión, allanar sus ropas. Al allanar sus ropas, verificarán que no estén llevando ningún instrumento prohibido y que no contenga en dicho momento algo que la ley penal persigue: armas, documentos, drogas, etc. Pero si usted se encuentra en la misma situación, bien vestido, dentro de un barrio rosa o de un barrio de alto nivel, cuando pase el servidor público, gendarme policial, por aquel lugar, le dará una advertencia, le dirá: por favor, señor, jóvenes, retírense a su lugar de domicilio. No recibirá usted aquel trato. De allí que el derecho penal ha servido como instrumento de dominación muchas de las veces para los gobiernos y un instrumento de persecución y anulación de clase. A través del dominio y del poder magnifican una protección virtual de un bien jurídico protegido. Dicha protección virtual del bien jurídico protegido se manifiesta como un instrumento de temor y un instrumento de dominación. Este instrumento de temor y dominación marca un sitial electoral. En consecuencia, este sitial electoral, bajo un populismo mal llamado penal, encontramos en campañas electoreras de muchos funcionarios a dignidades de elección popular que en su candidatura dicen: instauraremos la pena de muerte, por ejemplo. Instauraremos la pena de muerte para el delito de asesinato, pena de muerte para el femicidio, pena de muerte para N delitos. Endureceremos las penas. Y la pregunta aquí en la conjugación integral del derecho es: ¿en qué queda la progresividad de los derechos y la prohibición de empeorar la situación jurídica de las personas? ¿En qué queda aquello, pues? Ecuador, por ejemplo, como también Perú, como también otros estados, han suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En dicha convención se prohíbe la pena de muerte. Al prohibirse la pena de muerte, implica de que el Estado no puede ser el sujeto que priva de la vida a otra persona por más justificación del derecho a la seguridad jurídica y del debido proceso, sino que el Estado se ajustará a otros mecanismos para sancionar el tipo penal por reunir los elementos descriptivos. En nuestras sociedades, la privación de la libertad justificada bajo el esquema del derecho y del debido proceso. Esta situación convierte a las masas en ávidos buscantes de justicia, pero sin comprender en muchas de las veces que no se puede retroceder. Por ello no llegan a ser una materialización, caso contrario, un evento de esto sería visualizado como un evento inconstitucional y atentatorio a los derechos humanos. De allí que los conceptos de magnificación del castigo penal tienen que estar acorde al consenso aceptado. ¿Cuál es el consenso aceptado? El respeto a la dignidad humana. Solo se puede romper o configurar los elementos del tipo penal sobre una persona en base a un respeto de todo ese conjunto normativo que implica la realidad de la vigencia del inmanente derecho. Estimados amigos, por otro lado, la infracción penal, al estar dotada de tipicidad con los conceptos de dolo, culpa y omisión dolosa, con basamento suficiente en conceptos axiológicos nacidos desde la sociedad, puede ser excluida en su antijuricidad. Es decir, que el precepto penal puede estar perfectamente ensamblado, pero hay causas por las cuales su prohibición legal es permitida. Esas causas en el sistema integral penal establecen que no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal. ¿Qué implica eso? El estado de necesidad. Este existe
cuando la persona, para proteger un derecho propio o ajeno, causa lesión o daño a otra individualidad humana o bien jurídico protegido de otra individualidad humana cuando reúnan ciertos requisitos. El sistema integral penal ecuatoriano, por ejemplo, establece los requisitos de que, 1, que el derecho protegido esté en real y actual peligro, no se puede presumir, tiene que ser verdadero. En segundo lugar, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que cause o quiso evitar. Ejemplo: el padre ve que el hijo está siendo lesionado por otro sujeto. Concurre el padre y el padre con otra lesión, es decir, con otra afectación a bien jurídico protegido por defensa, lesiona al agresor. Pero no puede ser causa de justificación si el padre ante tal evento saca un arma y dispara el arma ocasionando la muerte, pues en aquel momento estaríamos hablando de que el estado de necesidad se transgredió y fue un exceso de estado de necesidad. Excedió los límites, y al exceder los límites no hay causal de exclusión de la antijuricidad. Otro de los elementos es que no haya medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Supongamos, pues, que un fisgón, desde la torre de un edificio, observa a través de sus binoculares a una mujer desnudando y a la par mira de que se presenta un agresor con un arma y que va a agredirla y va a lesionarla. Y desde la distancia no tiene más que poner su mira y tomar su arma y disparar a la distancia, ya que hasta bajar del edificio y concurrir al lugar a preservar el salvamento no pudo hacerlo. Pues estaríamos en un caso de estado de necesidad, pues no hubo otro medio practicable al alcance y visión del fisgón para que sea menos perjudicial para defender tal derecho. La legítima defensa, ¿cuándo existe? Esta existe cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran ciertos requisitos particularizados en la ley. Entre estos requisitos particularizados en la ley encontramos una agresión actual, necesidad racional de la defensa. No se puede repeler un golpe de puño con un arma de fuego. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. No estuve provocado, pero tuve la necesidad de evitar de que lesionen aquel bien jurídico protegido. Estos elementos van a acompañar al tipo penal, van a acompañar en las circunstancias, van a ser socialmente o insocialmente aceptable la sanción, el presupuesto del injusto culpable y la necesidad de punibilidad. Cuando hablamos de culpabilidad, encontramos de que para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Aquí al efecto, una persona con trastorno mental que no entiende ni comprende el daño que puede ocasionar al lesionar a otra, no puede ser imputable penalmente. No puede llegar a esa imputabilidad de ninguna causa. Por ello es que entre las causas de incompatibilidad es de que no existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental debidamente comprobado. Pueden haber trastornos mentales transitorios, claro, pero esto tiene que comprobarse a través de las prácticas debidas para que la sociedad comprenda de que dicho acto no puede ser juzgado ni sancionado. Las personas que al momento de cometer la infracción no tienen la capacidad de comprender la ilicitud, lo ilícito de su conducta o de determinarse conforme a su comprensión en razón del padecimiento del trastorno mental, no pueden ser juzgados penalmente, no pueden ser responsables del acto. En estos casos, ¿qué compete a estas personas? Proteger a la sociedad. ¿Y cómo se la protege a la sociedad? Remitiendo a la casa de salud respectiva.
La casa de salud respectiva, luego de haberse verificado de que su conciencia y voluntad estuvo trastornada o tiene un trastorno que no le permite comprender, en dicho momento los elementos del tipo penal, por más reunidos que se encuentren, no reunirá los elementos suficientes para ser declarado culpable. Hay casos en el supuesto de estado de embriaguez. En el sistema integral penal se habla de infracciones de tránsito y seguridad vial por el estado de embriaguez. Pues eres consciente de que estás ingiriendo licor y eres consciente que al ingerir licor no debes conducir antes de ingerir la primera copa de alcohol. Mas si lo haces, implica de que fuiste responsable antes de introducirte el elemento que puede generar una obnubilación mental y disminuir las capacidades y habilidades de conducción. Por ello que con esa salvedad el sistema integral penal establece que la persona que al momento de ejecutar la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que lo contengan, se rige bajo ciertas reglas. Si la embriaguez o el estado alucinógeno deriva de un caso fortuito y priva el conocimiento al autor, en el momento en que él comete el acto no hay responsabilidad. ¿Pero cómo es esto? Imaginemos un supuesto. Un día de amplio sol, caluroso ambiente, ingresa una persona sofocada del calor al interior de su domicilio. Mira un contenedor transparente, un vaso lleno de líquido transparente. Sin saber su contenido y ansioso de refrescarse, lo toma y lo ingiere automáticamente, pasándolo sin saborear. A dicho momento, en este supuesto, en caso de existirlo, se ha llenado fortuitamente de alcohol en ese desconocimiento, y al llenarse de alcohol y no estar acostumbrado a beber o a ingerir bebidas alcohólicas, en dicho momento, previamente comprobado, no se da cuenta que ha bebido el embriagante y el embriagante le causa obnubilación mental y comete un acto lesivo contra otro derecho bajo la obnubilación del alcohol, no será responsable. Por otro lado, si deriva de caso fortuito y no es completa, pero disminuye considerablemente el conocimiento, hay responsabilidad atenuada, imponiendo el mínimo de la pena del tipo penal reducida en 1/3. ¿Qué puede suceder? Puede suceder en un supuesto imaginativo de que la persona está conduciendo un vehículo, es un taxista que conduce, se sube un pasajero, el pasajero que se subió le enciende un cigarrillo no de tabaco, enciende un cigarrillo de alguna sustancia, y dicha sustancia es catalogada como psicotrópica o droga, y el humo exhala el conductor del vehículo. Al exhalar el humo, el conductor del vehículo tiene una obnubilación temporal. Pudiendo ser esta obnubilación temporal, es responsable parcialmente de lo que ha hecho, pero ahí entra en juego la interdisciplinaridad del derecho penal. Si no deriva de caso fortuito, este estado de embriaguez no va a atenuar ni agravar la responsabilidad. Ejemplo, un ebrio consuetudinario que está acostumbrado a beber y bebe para satisfacer sus penas, y en la satisfacción de sus penas puede perpetrar lesiones contra otros sujetos. En dicho momento, su responsabilidad no se atenúa ni se agrava. Si al contrario, bebe a propósito para cometer el hecho, se droga al propósito para ir a robar, se pega el licor, ingiere la bebida alcohólica con el fin de perpetrar el hecho prohibido, es totalmente responsable, y esto es un agravante.
porque no puede disculparse de aquel acto. Obviamente, este es el sistema integral penal para personas que han superado la mayoría de edad legal, ya que para personas en minoría de edad esto no sucede, hay legislación especial, pero eso es tema de otra discusión. ¿Cómo puede ejecutarse la infracción? Hay dos formas, una es la consumada y otra es la tentativa. La consumación es del acabose total. Sí, puede haber infracción continuada, cuyo cometimiento se basa en escalas o en fases, pero hay otras infracciones que son tentadas. La tentativa es la ejecución que no logra o no puede consumarse, o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que la manera dolosa incide en la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización del acto. El francotirador, que teniendo en la mira desiste del tiro y desvía el tiro y lo golpea en el hombro en vez de la sien, pues su causa fue allí, o al ser descubierto no tuvo más que disparar hacia otro factor. En este caso la persona responde por tentativa y la pena aplicable se tiene reglas de reducción. Las infracciones tienen una macroclasificación. Esta macroclasificación de las infracciones en el corte penal integral son delitos y contravenciones. Los delitos donde la punibilidad del injusto culpable tiene una cobertura amplia de interés social magno, mientras que lo contravencional tiene una cobertura mayormente limitada. Para las contravenciones, pues no puede haber tentativa, solo se sanciona lo ejecutado. Es decir, esto entonces reflejará lo siguiente, y la idea consistirá en que el derecho penal persigue al acto, mas no al pensamiento. Pero existen tipos penales que no sancionan la ejecución material del acto. En esto tenemos dos clases de ejemplos clásicos. Uno, el porte de armas sin permiso, tipificado en la legislación penal ecuatoriana. Dos, la posesión de sustancias ilícitas o de drogas estupefacientes. En estos casos, no se ha producido la evidenciación del bien jurídico protegido, pero son delitos de mera actividad. Pues la sociedad, temerosa de su seguridad pública con el porte de armas, temerosa de la salud pública con la tenencia de drogas, temerosa que vaya a contaminar, temerosa de que vaya a dañar, con ese temor se llega a tener el consenso y la sanción. El famoso delito de asociación ilícita, por ejemplo, donde dos o más personas se reúnen con el fin de perpetrar infracciones de corte penal. Estas infracciones de corte penal están en el pensamiento y están reunidos para la planificación. Hay dos o más personas y existe la asociación ilícita desde el punto de partida. Cuando existe esta asociación desde el punto de partida, es juzgable y sancionable. Pero ¿qué está preservando allí? Una seguridad pública. Esta seguridad pública alcanzada desde el temor de que, si bien el Estado reconoce el derecho de la libertad de asociación, magnifica la protección de que esta libertad de asociación tenga y contenga fines lícitos. La ilicitud es lo que pone en peligro a la sociedad. Bienes de peligro, abstracto o concreto, pero este peligro está latente mientras exista una idea de comulgación y una predisposición de ejecución de esa idea inicial. Se reúnen con el fin de planificar el asalto a un banco. Esto pone en inseguridad porque potencialmente pueden llegar a ejecutar y materializar este acto.
El hecho de reunión se concretiza entonces por los fines que tiene el punto de partida. Con esto no quiero decir que puede confundirse con un derecho penal del enemigo, donde la magnificación de la protección del bien jurídico protegido alerta supuestos intersubjetivos. Supuestos intersubjetivos donde, para proteger a la sociedad, debo reservar o prevenir la sanción. Yo creo, por ejemplo, que la sociedad de Tauret, una sociedad imaginaria, que tiene un pensamiento que cree en un dios Orse, un dios imaginario. En este imaginario, basados en los mandamientos del dios Orse, la sociedad de Tauret y los integrantes de esta sociedad de Tauret deciden bombardear o deciden amenazar con bombardear parte de los lugares y centros económicos del Estado. Y este temor cunde no por la asociación ilícita, sino por una decisión fundamentalista basado en una tabla de códigos de ética muy propios de esa sociedad llamada Tauret, en el imaginativo supuesto. Y porque por el mandato del dios Orse, todos los que no crean en Tauret deben ser, entre comillas, eliminados. En dicho momento, bajo mi estructura penal ecuatoriana, no encontraré pues infracción, pero si se configura una norma en que diga todas las personas con pensamiento fundamentalista, destructivo a un semejante o atacante beligerante a un bien jurídico protegido, podrá ser considerado como terrorista, será sancionado con pena privativa de libertad de tanto a tanto. En dicho momento, pudiera ser por lo axiológico socialmente reprochable. Lo axiológico influye en lo normológico y lo normológico va a aplicarse acorde a los principios y valores que una sociedad ha tejido y los ha materializado a través de reglas jurídicas preceptuados en las normas. De allí que los principios son reglas o normas de optimización. Esta optimización se basa de la fuente constitucional. ¿Cuál fuente constitucional? De un consenso social, a veces supraestatal. Verbo y gracia, el principio de legalidad. Pues los elementos del tipo penal surgen de este derecho y garantía de principio de legalidad. ¿Cómo es esto del principio de legalidad? Nadie puede ser punido por un acto que al momento de cometerse no esté preceptuado como infracción. Si nadie puede ser punido por un acto que al momento de cometerse sea infracción, implica que nadie será sancionado sin la existencia de ley previa. Este principio de legalidad es un derecho humano, el derecho humano a no ser juzgado, que sin ley previa, consagrado tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay un consenso occidental universal irrefutable. Este consenso universal se ha constitucionalizado en la legislación ecuatoriana y en la mayoría, en todas las legislaciones andinas y americanas. Al constitucionalizarse ha sido muchas de las veces, como persistentemente en la legislación ecuatoriana, migrado a un principio rector del orden penal para subsumir las conductas típicas, antijurídicas y culpables. Y esto ha sido globalmente aceptado. Caso contrario sería un motivo donde la magnificación de la protección del bien jurídico no puede efervecer o relevar inseguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica puede denotar deficiencia en el Estado democrático de protección social, deficiencia en el Estado democrático que alejaría incluso otros rangos mucho más mayores. Afecta o promueve lo económico, afecta o promueve el desarrollo de los pueblos.
De allí que, si el derecho penal es utilizado como instrumento de dominación, afectará a ciertos sectores y estos sectores serán subyugados a una relegación económica. Por otro lado, si el derecho penal sirve como instrumento de beneficio de la dignidad humana, la última ratio que constituye el derecho penal vendrá a convertirse en la consolidación de la efectividad de los derechos humanos. ¿Pero por qué recalco tanto esto? Pues, ya sin querer ser un cliché, sino reiterativamente hablando, tantas son las formas con que un Estado protege los derechos humanos. Ejemplo, el tan aclamado concepto de protección a la vida está preservado por el Estado al configurar en los tipos y los elementos del tipo penal al delito de homicidio, por ejemplo, que sanciona a la persona que prive arbitrariamente de la vida a otra. Si el Estado decide, a través de su poder legislativo, eliminar este texto legal, daría cabida a que no existe una prohibición legal. Y como no existe una prohibición legal, cualquiera podría cometer el hecho que hoy lo conceptualizamos como reprochable, sin responsabilidad. En dicho momento, el Estado llegaría a asumir la responsabilidad, pero no por ejecutar, no por acción, no porque ordenó matar, sino por omisión, porque omite castigar la privación arbitraria del derecho a la vida. En consecuencia, el bien jurídico o se protege de una manera o se protege de otra. Otro de los ejemplos en medio de toda esta disertación que hemos estado arribando es, por ejemplo, en el anterior sistema penal ecuatoriano estaba punido por la ley el mantener actos de naturaleza sexual en la vía pública o en lugares públicos. Más claro, mantener relaciones sexuales en un parque infantil. Esto era concebido como una lesión al bien jurídico que lo denominaban decoro público. El decoro público era preservado por la buena moralidad. Este concepto de una temporalidad llamado buena moralidad llegó socialmente a influenciar de que no había tal afectación de buena moralidad y fue descriminalizado, fue quitado de los códigos penales. Si fue quitado de los códigos penales, y me pongo en el supuesto de que esto observa un niño, una persona en minoría de edad, y esta persona en minoría de edad, al observar aquello, se trastorna mentalmente, el Estado pasaría a ser responsable de tal trastorno, pero no por acción, sino por omisión de preservar la integridad y la dignidad de los niños que tienen que salir a recrearse y divertirse por su derecho al juego en parques infantiles públicos. Solo son un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas a donde se magnifica la protección del bien jurídico protegido y cómo axiológicamente el Estado pasa a ser el repercutor de esa protección o el responsable a su vez. Un viejo adagio decía que solamente en época de Calígula la mínima sospecha al patíbulo. Esa mínima sospecha al patíbulo implicaba que mientras más niegue la persona que se consideraba infractora o reunidora de los elementos del tipo penal, más responsable era. Hoy en día aquello resulta solamente un ejemplo de una época de barbarie. Hoy en día el derecho para manifestarse en el orden penal requiere el respeto estricto de la dignidad humana para romper un estado de inocencia, pues la forma y manera más enérgica con que reacciona el Estado está en la fuente de la última ratio, la fuente del derecho penal, que va a proteger y precautelar los bienes jurídicos a través
de las tipicidades adecuadas y somos conductores de tal responsabilidad los operadores jurídicos para encontrar de manera adecuada la evidenciación del sujeto activo, la visualización del sujeto pasivo, que el bien jurídico protegido se encuentre determinado, que el objeto material esté prácticamente revelado, que la visión del deber jurídico o conducta esté evidenciado y la lesión o puesta en peligro del bien jurídico sea material o sea comprobable o verificable. Tanto he hablado del sistema integral penal, estimados amigos. El sistema integral penal encierra de que tiene que manejarse de manera unitaria, con visión integral, tridimensional, el orden penal. El sistema integral penal ecuatoriano se clasifica de la siguiente manera. Se engloba en primer lugar dentro de un Código Orgánico Integral Penal. Este Código Orgánico Integral Penal se subclasifica en un libro preliminar que va a abordar los principios y las normas rectoras que rigen todo el orden penal. De allí que el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, en su parte pertinente, dice lo siguiente. Este código tiene por finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la responsabilidad social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las personas víctimas de la infracción. ¿Qué implica esto? Que el libro preliminar acoge normas rectoras donde se engloban los principios, donde se engloban los termómetros de actuación. Un libro primero dedicado a las infracciones en general, que se clasifica en lo que tradicionalmente se ha conocido en un derecho penal parte general y los delitos en particular. Un libro segundo que se dedica al procedimiento. Un libro tercero que se dedica a la ejecución de la pena. Y cuando abordamos el libro segundo, tiene íntima relación con el libro primero y el título preliminar del Código Orgánico Integral Penal. Pues al efecto, el artículo 453, en ejemplo, del Código Orgánico Integral Penal dice que la prueba tiene por finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos, primer factor, convencimiento de los hechos, y circunstancias de la infracción, segundo factor, y la responsabilidad de la persona procesada, tercer factor. Estos tres factores, ¿cómo se llega? Se llega cuando el artículo del libro primero 22 del Código Orgánico Integral Penal dice: son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. No puede ser entonces tomado aisladamente. Para ser descriptible y demostrable tiene que establecerse a través de esa descripción y esa demostrabilidad la circunstancias de la infracción, el convencimiento y la responsabilidad, lo cual gira en un circuito armónico con el título preliminar, artículo 5, numeral 3, cuando dice: el juzgador para dictar sentencia condenatoria debe tener el convencimiento de culpabilidad de la penal de la persona procesada más allá de toda duda razonable. ¿Qué implica esto? Que el manejo integral penal comulga entre el procedimiento, lo sustantivo y lo principio. Comulga lo axiológico, lo normológico y lo valorativo. Comulga de una manera tridimensional e integrada. De esa manera va a efervecer los elementos del tipo penal. Por ello, en este sistema no puede estudiarse de manera separada, como cuerdas aisladas, como estancos diferenciados. Por un lado,
la parte general, por otro la parte especial, por otro el procedimiento, por otro la ejecución. El sistema integral penal incita a una reforma educativa académica urgente y emergente. Esta reforma urgente y emergente viene a conllevar en el momento ideal de transformar y evolucionar a la altura que ha puesto el sistema integral penal. El sistema integral penal no es un invento de última data. Hablaba de que Enrique Pessina, por el año de 1910, en su obra Elementos de Derecho Penal, italiano, ya venía diciendo: el orden jurídico penal tiene que ser abordada de manera unitaria e integral. Esta forma unitaria e integral está basada en que el derecho penal parte general tiene que confabularse y estar tan ensamblado con los delitos en particular, y de esto con el procedimiento y la ejecución de la sanción para contener una sincronía armónica. Esta sincronía armónica puede concebirse solamente entendiendo que el derecho procesal es diferente civil del penal. En esta diferenciación no puede, pues, en consecuencia, acorde a este sistema jurídico normativo, auxiliarse del otro sistema procesal, sino que este sistema jurídico normativo contiene normas propias para revelar los elementos del tipo penal. Esta revelación de elementos del tipo penal es pragmática, pues estamos mal acostumbrados muchas de las veces a escuchar por medios de comunicación o difusión masiva: NN privado de la libertad por delito de violación sexual a sus hijas. ¡Ah, caramba! ¡Qué sorpresa! El medio público de difusión masiva ya ha calificado, y esto contamina la visión del revisor, pues el delito solamente existe cuando ha habido sentencia acabada y ejecutoriada que ha descrito y ha establecido de que es verificable y demostrable, de que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, un bien jurídico protegido, un objeto material, una violación al deber jurídico o conducta y la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, de que se ha evidenciado y demostrado los medios de comisión de la infracción, que la referencia espacial y temporal de esos medios de comisión de la infracción han sido estatuidos más allá de toda duda razonable, que la referencia de ocasión marcada por los presupuestos del tipo penal están soportados con la suficiente evidencia, la cual va a revelar la necesidad del injusto culpable y la sanción más para la reparación de la víctima. Que los elementos normativos estén comulgados, que las características propias de tal tipicidad no quepa duda. Que la calidad del sujeto activo sea específica, acorde al orden del tipo penal, al igual que la calidad del sujeto pasivo. Que la cantidad de tanto de sujeto activo y pasivo esté diferenciada y evidenciada en la causa, y que la cantidad del objeto material o esa calidad de objeto material se encuentre predestinada por la norma. Y únicamente cuando los presupuestos que comunican los elementos de la infracción han transitado por un circuito de debido proceso, se puede decir de que ha habido una efectiva protección al bien jurídico protegido, y ese bien jurídico protegido se revela a través de una sentencia cumplida y ejecutoriada. Por lo tanto, cuando los medios de comunicación, sin animadversión contra ellos, deciden decir o publicar en la prensa de que NN ha sido víctima de robo, se practicó esto, es un adelantamiento de criterio que ocasiona daño social. No puede, pues, confundirse las cuestiones de interés social, que es la administración de justicia en la revelación de los elementos de un tipo penal, con prejuzgamientos mediáticos a través de los medios de comunicación que sobremagnifican la protección a un bien jurídico y contaminan el condumio de la conciencia social. Al haber tal contaminación del condumio de la conciencia social, perjudican en el avance
del desarrollo del paso histórico que cada legislación tiene que darle. No voy a decir de que es nada más perfecto el sistema orgánico integral penal para desentrañar la magnificación de la protección de los bienes jurídicos protegidos, ya que solamente el ser humano, a través de sus operadores y administradores de justicia, pueden establecer los mejores caminos. Solamente la pragmatización nuestra. Nosotros somos los constructores, ya que la ley, los códigos, son simples objetos fríos. Y nosotros somos quienes los convertimos en plena y vigente actividad. Al reunir todos los presupuestos, evidenciarlos, hacerlos descriptibles y demostrables. Sin esta descripción y demostrabilidad, ¿de qué bien jurídico protegido hablamos? ¿De qué sentido de existencia del delito podemos comulgar? ¿Cómo puede ser el derecho entonces del orden penal, protector de la sociedad? ¿Cómo puede a su vez ser discriminador de la sociedad? Cualquier enfoque que se vaya a dar depende de la actividad humana. Dicho con esto, no se pretende tampoco decir de que la ley constituya el pronóstico de lo que los jueces dirán. No, el pronóstico de la solución tiene que estar revelado a través de la norma penal, que efectivice con claridad cuál es el bien jurídico protegido, este elemento de protección y de interés social que axiológicamente lo sanciona, y si el juez, para sostener la democracia de un Estado, no completa la operación jurídica a través del factor normológico y lo traduce por la valoración de los principios y reglas del derecho en una sentencia, no puede hablarse de una efectividad de un Estado constitucional de derechos y libertades sociales. En consecuencia, para ir ya discerniendo en los elementos finales, debemos decir que los tipos penales son un conjunto normativo. Sí. Normativo por evento de la fuerza axiológica que exige protección. Y este elemento normativo, para ser instrumento acabado ante el rompimiento de la norma por parte de un particular que lesiona un bien jurídico protegido atinente a otra individualidad humana o conjunto de personas humanas, demostrable y verificable a través del objeto material y de la ejecución prohibida por la ley, tiene que ser consabido desde los aspectos axiológicos, normológicos y valorativos para llevar a una sociedad a un orden. No sé si esta sea la mejor solución, pero lo que sí es relevante es que nunca se podrá sancionar a nadie sin que exista norma previa, y que a veces las sanciones están sujetas a una corriente o movimientos axiológicos. América vive una convulsión. Un ejemplo vivo de tal convulsión, por diferenciarme del caso ecuatoriano, tomaré el caso argentino. Una lideresa de dicho país tiene un proceso encima, y escuchaba a un maestro días atrás que decía: la quiere el juez procesar, la quiere meter presa. Y el juez, el maestro didácticamente decía: pero solo habrá una forma si le gira la orden de prisión de evitar tal privación de libertad. Y los oyentes decíamos: pero si está marcado en la ley normológicamente, ¿cómo puede ser posible? Y decía: que convoque como en el peronismo a 10.000 almas, y 10.000 almas esperándole al aterrizaje del aeropuerto, a ver si el juez se atreve frente a las 10.000 almas a configurar los elementos del tipo penal. Oh, ¿qué quiere decir esto? Que axiológicamente la sociedad genera una presión en la magnificación de protección del bien jurídico protegido. Y este axioma sociológico de presión genera también la manifestación pura del derecho penal, como el caso indígena que cité hace unos momentos atrás. El caso indígena, la sociedad lo aceptó, aunque es repudiable fuera de ese núcleo social dicha conducta, pero axiológicamente la sociedad lo tolera. Por lo tanto,
no es un ejercicio frío, filosófico y contemplativo. La marcha de los elementos del tipo penal y la magnificación de la protección del bien jurídico protegido dependerá siempre de ese movimiento humano, de ese paso por la historia, ese paso al desarrollo de la protección de bienes jurídicos, valores supremos, concebidos como elemento de protección.